para básicamente el otro porcentaje que nos falta del proyecto, pues por lo de que el carrito es de cada usuario y ese tipo de cuestiones. Claro, cuando vamos a empezar a guardar el carrito, ¿cierto? Hasta ahora pues no hemos guardado el carrito. O sea, no lo hemos hecho acá como entrar. Pero para guardar el carrito, pues si lo vamos a guardar en la base de datos, tenemos que saber de quién es el carrito, ¿no? Pues para eso es que necesitamos la autenticación. Pues para guardar el carrito y después de tener el carrito, para guardar la orden como tal, ¿no? Y saber pues a qué usuario le pertenece. Y la autenticación pues también es para poder, para poder ponerle pues algo de seguridad a nuestro administrador. En este momento básicamente cualquier persona puede entrar pues, y eliminarlos y hacer lo que quiera con ellos. Y lo que necesitamos es que solamente los administradores puedan. ¿Cierto? Entonces la autenticación es lo que resolver esos problemas. Listo, ustedes ya han hecho algo de autenticación con Firebase, ¿cierto? Sí. Pues, entonces, supongo que la podemos pasar rápidamente esto. Ok. Sí, sí, ¿Están claros con eso? speedrun. Bueno, entonces básicamente acá en la consola tenemos que venir acá a autenticación. Tenemos que activar. Y tenemos que activar como cada uno de los que queramos usar. ¿Listo? Nosotros vamos a usar este de acá, el de email password. Los otros son bastante fáciles de implementar también. Lo que pasa es que necesitan como la cuenta. Ya es como un poquito más engorroso. ¿Vale? Pero si quieren activar los otros, es lo más de fácil. Después de tener activado este, pues ya, básicamente eso es, creo que es lo único que tenemos que hacer acá. Esto no lo tenemos que mover. Acá luego tendríamos que poner la URL en donde quedaría nuestro proyecto, o sea, la de GitHub Pages. ¿Vale? Pero por ahora podemos dejar así. ¿Listo? Hasta ahí no hay, Ya. no hay nada raro, ¿cierto? Uy, ¿esto qué es? Se lo conocía. Bueno, entonces vamos acá, Authentication, y en Web, a iniciar. Entonces, como siempre, recuerden que nos toca agregar, bueno, ¿ve dónde está? Está acá más arriba. Así, recuerden esto, ¿no? No, aquí tampoco está. Bueno, no lo veo, pero entonces vamos a intentar hacerlo y seguramente va a fallar. Porque, ¿qué creen que faltaría si de una intentamos hacer esto? El script. El script. Sino que no veo que aparezca por acá en ningún lado. Entonces vamos a intentar hacer algo, por ejemplo este de acá. Y Y debería tal vez fallar. en la página esa que te decía todos los scripts que tocaba implementar. Ahí también hay autenticación. Vamos a ver. Entonces voy a iniciar esto. Y vamos a ver esto. Entonces, claro, de una me dice pues que out no existe. Entonces, este error, pues es por eso. Lo que me parece raro es que no lo mencionaba como allá en la documentación. Pero entonces, siguiendo como este mismo template,
out, o si no, authentication. Pues miren que ahí ya no me apareció el error. ¿Listo? Entonces, no, pues no se nos puede olvidar cómo poner este de acá. ¿Listo? Ahora sí. ¿Cómo funciona esta autenticación entonces? Acá lo más básico pues son estas dos funciones, ¿cierto? Crear un usuario o iniciar sesión con un usuario que ya estaba creado. ¿Listo? Y aquí pues vamos a notar que únicamente tenemos email y password. O sea, el usuario únicamente va a contener email y password, nada más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para guardar información como el nombre? Si quisiéramos, yo que sé, una foto, es otra información, ¿dónde iría? Pues en la base de datos con la identificación del usuario, como tener sus productos, por ejemplo. Ah, mentiras, no, pues eso en el caso del carrito, ¿no? El carrito, claro, el carrito de alguna forma debería estar ahí separado, pero lo importante también es que la autenticación únicamente guarda información relevante para la autenticación. En este caso, o sea, únicamente el correo y la contraseña. Las otras cosas que son información del usuario, pero no son relevantes para la autenticación, o sea, el nombre y cualquier otra información que ustedes quieran guardar, tiene que ser guardada en la base de datos de manera independiente. ¿Vale? Entonces los que tienen o sea, asumo que todos, pues, que tienen un formulario de registro con más, al menos el nombre, pues ya vamos a ver cómo se guarda ese nombre. ¿Vale? Pero entonces aquí lo importante es que únicamente para registrar un nuevo usuario, entonces hacemos esto. Y que tenga este den, ¿qué significa? Promesa. Si tiene un den, significa que lo que retorna esto es una promesa. Entonces básicamente le estamos diciendo que intente registrar el usuario y que me avise cuando ya lo registró. O que avise si hubo un error. ¿Listo? Y lo mismo acá, pues. Le estamos diciendo que intente loguear al usuario, que me avise cuando ya lo hizo, o que me avise cuando haya un error. ¿Vale? Estos son los que nos van a resolver como esas primeras interacciones. Pero entonces, digamos que yo inicio sesión, y qué debería pasar, por ejemplo, si yo cambio de página. Ya, digamos que yo inicio sesión estando aquí y luego me paso a esta página. ¿Qué debería pasar? Pues como que reconozca que sigue, o sea, que hay una sesión que no se ha cerrado. Aquí hubo una navegación, quiere decir que la página carga, ¿cierto? Entonces, si yo había guardado, por ejemplo, en memoria, o sea, en una variable esto, cuando yo paso a una nueva página, eso se va a perder. Entonces, tenemos que hacer algo como para saber si el usuario sigue con la sesión inicial. Y para eso, pues Firebase nos da esta utilidad acá. ¿Ya? Miren que dice on. ¿Qué quiere decir ese on? Que está como escuchando los cambios. O sea, actualmente está como, sí, como listening. Ajá, es como, miren que se parece al... no mentiras, aquí no hemos visto eso. Estaba confundiendo con los de web avanzada. Pero sí, básicamente es un evento. Cuando algo dice on, quiere decir que está como escuchando que algo pase. Entonces, este de acá está escuchando que el estado de autenticación cambie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este, por ejemplo, va a responder a estos de acá. Entonces, podríamos ni siquiera tener estos den y catch de acá. ¿Sí? El catch de pronto sí, porque nos va a avisar cuando haya un error. Pero podríamos de pronto hacer que todo lo que tenga que ver con autenticación pase únicamente desde este. Y cuando yo me paso a otra página, pues él va a venir como sin autenticación, pero en un segundo, pues algo que pasa ahí en el background, que es que este evento se queda escuchando, Firebase me va a avisar que
que ya pudo como volverse a autenticar sin que el usuario haga nada. ¿Vale? Lo vamos a hacer en un momento, mejor dicho. Bueno, para organizar esas cosas, seguramente deberíamos tener como un archivo aparte de autenticación. ¿O será que lo hacemos aquí en general? Pues, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es como que si necesitamos en algún momento autenticación, o más bien no tener autenticación, este evento de out en todos lados. Pero creo que no, Claro. realmente esto está en todos lados. Entonces tal vez esto sí puede ir aquí, este de on out state change. Profe, pues en todos lados, menos en la página que hicimos para la entrega pasada, ¿no? Como Claro, de punto acuerdo, medio. pero en esa página que hicimos para la entrega pasada, pues ahí igual no está el general. Ah, ok, sí, verdad. Claro, la pregunta es como que en algún lado va el general y no va esta parte de autenticación. Entonces, si eso fuera verdad, entonces ahí sí lo separamos. Pero creo que no, creo que siempre va. O sea, si va el general, también iría la autenticación. Claro, porque igual necesita de Firebase, ¿no? Para Ujú. poderlo usar. Entonces, pues, siempre va a estar junto. Ajá. Sí, creo que no necesitaríamos separarlo. Entonces, el del evento, puede ir aquí. Y por ahora simplemente hagamos un console log y pongámosle on out state change para darnos cuenta que fue desde acá. Imprimimos. ¿Listo? Bueno, lo que sí necesitamos es una forma de iniciar sesión o de registrarnos, ¿no? Entonces, no sé cómo lo tengan pensado. Pues básicamente es como lo mismo del carrito, hay dos opciones. Una opción como incrustada y una opción en una página independiente, ¿no? Incrustada me refiero como a un modalcito de inicio de sesión y de registro. Y pues una página independiente simplemente es otro HTML, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera algo como un modal, algo que está en todas las páginas, ¿qué nos tocaría hacer? No tener los estilos primero aparte, ¿cierto? Del modal. Debería tener como sus propios estilos separados. Y es que esa parte todavía también te iba a preguntar. Porque, digamos, yo resolví tener un modal en una página, pero pues sería muy como feo estar copiando como esa misma información en todos los Claro. otros HTMLs. Entonces, estaba pensando hacerlo como en un JS y simplemente como que añadirlo donde necesite añadirlo. Exacto. Ese es como el gran problema en este momento. Como estamos usando HTML y no algo un poco más avanzado, que es digamos lo que uno utilizaría para construir un proyecto más complejo, pues no tenemos como la capacidad de repetir, como de reutilizar HTML, ¿no? Eso solo con HTML, pues queda bastante difícil. Entonces, si tuviéramos como el modal, ¿cierto? Como un div en el que ponemos los estilos del modal. Nosotros habíamos hecho un modal el otro día, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaba Sí. eso? Habíamos hecho esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a reutilizar esto mismo del modal, o sea, los estilos y seguramente el JavaScript del modal, o al menos a basarnos en ese. Pero entonces, si tuviéramos el modal y acá adentro tuviéramos el formulario, ¿cierto? Que ese formulario seguramente necesita digamos que necesita email, Email. un input de tipo email,
con el nombre email. Y nosotros habíamos hecho estas cosas. Product form. Uy. No sé si me vaya a funcionar así o no dentro de... Bueno, por defecto el modal no se ve, ¿no? Entonces pongámosle aquí. ¿Cómo era que lo habíamos hecho? Esto porque está abierto así, no entiendo. Algo pasó raro, Raro. ¿cierto? Este es el que está. Habíamos hecho esto. Y le ponemos el display a block. Busquémosle un momentico. Pongámosle aquí simplemente style, display. ¿O no? ¿Qué me está faltando? Aquí está el modal. Display block. La opacidad también hay que cambiarse. ¿Y qué más hay que hacer? Le habíamos hecho este transform. Ya, listo. Entonces, este es, bueno, ya lo vamos a completar, pero entonces el problema que decía Daniel es como que si vamos a tener esto, si el inicio de sesión va a ser este modal que aparece en varias páginas, porque yo puedo iniciar sesión estando acá, ¿cierto? Como en la página de la tienda, pero también podría iniciar sesión estando en uno de los artículos, ¿no? Básicamente desde cualquier página yo Sí. podría iniciar sesión. Entonces, pues sería terrible como copiar y pegar esto en varios sitios, ¿no? Pues ahí lo que nos tocaría hacer es no poner esto desde el HTML, sino más bien ponerlo desde el JavaScript. Pero al menos dejamos como el contenedor donde lo vamos a añadir o no dejamos nada, ni siquiera donde tú tienes el section. Yo creo que no, O pues, sea, lo ¿para añadimos qué directamente dejaríamos al body, este? ¿Cómo? para no añadirlo directamente al body, no sé. Pero ¿qué problema habría con añadirlo directamente? Pues? No sé, pues pregunto, pues sí, tal vez, pues no sé si está bien o no, pues por eso No, preguntaba. pues, o sea, depende del, si nos sirve o no, básicamente. O sea, ¿habría algún problema con que esto se añada directamente al body? No, pues Ah, igual lo añade al final, ¿no? sí, pues lo añade al final, pero es que además el modal queda encima de todo. O sea, el modal es algo que tiene una posición fija por allí, pues encima de todo. Entonces realmente no importa en dónde esté ubicado el código, porque igual va a quedar encima de todo. Claro. ¿Ya? Entonces, no, en este caso, pues no importaría. Si fuera algo que no tuviera esa característica, sino que yo que sé, estuviera siempre, ¿En un flujo? en un sitio determinado, entonces ahí sí importaría eso. Vale. Pues creo que en esto no, creo que no importa mucho. ¿Listo? Bueno, Pero entonces, ¿harías un JS solo para el modal o lo harías en el general? eso es como la otra pregunta. Y Sí, de nuevo, falta como revisar lo mismo. ¿En algún momento irían separados? pues es que, por ejemplo, en mi caso, solo se muestra el modal de iniciar sesión en la página donde están los productos y en el detalle del producto, porque si quiero comprar ese producto necesito estar logueado, ¿sí? Ajá. Entonces, solo en esos dos momentos, pero, por ejemplo, en la página de Home, pues obviamente ahí no. Y
en la página, pues en las otras páginas es como impensable que esté esa opción porque se supone que ya estoy logueado para acceder al carrito, Claro. para acceder a otras páginas, ¿no? Entonces, pues ahí no tendría sentido agregarlo. Entonces, ahí está la respuesta. Pues si no tiene sentido en todas, o sea, si no va a ir siempre junto al general, pues, entonces sí necesita como su propio archivo. Sí, ¿Listo? Entonces, hagámosle un add modal. ¿Listo? Y sí. esto, bueno, primero igual terminemos de hacer esto. A lo que les digo, primero solucionamos toda la parte eh, Estilos. sí, de estilos, de maquetado, y luego sí nos pasamos a la parte del JavaScript. Pues voy a inicializar y voy a quitarle estas cosas por ahora, como para poder verlo rápidamente. Este y el otro. Pues ahí está el modelo. Entonces necesitamos email. ¿Qué más necesitamos? Password. Eh, Y otro. password. Y este input, vamos a poner que sea de tipo password, Sí. para que lo oculte. Y yo creería que también un botón que sea para cambiar a registrarse, porque ese es de loguearse, ¿no? Claro, entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues yo como lo tengo pues un botón que está como relleno, que es para mandar esa información, y uno abajo que está sin relleno, que es para cambiar a la vista de o quieres registrarse, algo así. Entonces tendría dos botones. Uno que esté como activado, que es el que está relleno, y otro que no, porque luego cuando yo cambio de vista, se rellena el que es para mandar el registro, y el otro pues simplemente queda abajo si quiero volver a cambiar de vista, y así. No sé si funciona. Sí, sino que ahí habría como, pues como siempre hay varias formas de hacerlo. Entonces Sí. podríamos pensar que hay como dos formularios diferentes, como que está este formulario y hay otro formulario que también tiene email y password, pero que necesita otras cosas, ¿no? Como el nombre, por ejemplo. Ah, ok, yo lo hacía como Formulario para de registro especificar. necesita también el nombre. Vale. Entonces, como que podríamos tener dos formularios separados o podría ser también el mismo formulario. Sí, y que tenga los otros dos campos como hidden. Claro, como ocultos y los ocultamos o los mostramos dependiendo de cuál quiera ver el Ajá, usuario. sí, exacto. Entonces, cualquiera de las dos formas, pues estaría bien, ¿cierto? Pero creo que me parece más chévere la que es uno solo. Entonces, Sí, porque además tendríamos que seleccionar el otro formulario. básicamente debe ser todo doble. Sí, Digamos que si fuera el de registro, también necesitaríamos el name del usuario. Agregámosle esto aquí. Este es de tipo texto. Y en name, ponemos name. Listo. Y bueno, lo que vos decías, un botón para cambiar, sí. ¿cierto? Que este también habría que, o sea, seguramente serían como tres botones más bien, como para ir a registro, ir a login. eh, y pues si yo estoy en el login, no muestro el de ir al login, ¿no? Ah, ¿cómo así? Ah, O sea, pues sí, sí. Ah, es claro. como eso es que, bueno, esto podría ser un poquito confuso. Entonces serían como cuatro botones, porque sería el de mandar registro, mandar login, ir a registro o ir a login, ¿no? En ese caso. O sea, yo por eso lo hice, como te dije, con una clase activada y así. Yo simplemente en un contenedor, yo lo que hacía era como hacerle el reverse column para que se cambiaran de posición y ya. ¿Qué? No, no entendí. Ah, ¿puedo compartirte un segundo la pantalla? Espérate. Porque pues si no, No, no es sé que cómo explicar.
Solamente necesitaríamos como estos tres. E incluso estos dos podrían ser uno solo, pero para no tanto. Simplemente si estoy en el registro, pues no muestro el de Go to Register, ¿no? Solo muestro el de Go to Login. Y lo mismo, si estoy en el login, pues no muestro este to login. Y send, pues simplemente envía el formulario, ya sea el de registro o el de login, pues al final es el mismo formulario. ¿Sí? Ah, claro. Solo un send, bueno. ¿Qué opinan los otros? ¿Si tiene sentido hasta aquí o no? Ok. Sí, profe. Bueno. Entonces, recuerden que este al final es el que envía el formulario, entonces este tiene que tener type submit, ¿verdad? Y los otros, pues, no necesitan type, pero ahorita nos toca probar si de pronto estos dos también nos están enviando el formulario, entonces habría que hacer otra cosa. Eso me pasó con lo de las imágenes. Yo tenía unos botones que era para eliminar cada imagen o uno para limpiar la lista y eso me estaban mandando todo, aunque yo había puesto el tipo de submit al otro. No ¿Sí? sé, me tocó a todos ponerles que preview default. A veces pasa eso, sí, los formularios son un poquito Sí, cualquier botón, ¡pum! cansones, entonces por eso les digo que hay que probarlo ahorita. Bueno, yo creo que esta diagramación, bueno, obviamente está terrible, pero creo que sirve nuestros propósitos por ahora. Listo, ahorita sabemos que lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que cambiaste para que saliera el modal en el CSS? Ah, le quité lo que hace que lo oculte, que es el display none, el opacity 0 y este transform. Ah, listo, gracias. Pero pues ya se lo voy a volver a activar porque igual necesitamos que esto funcione ahorita, ¿no? Bueno, lo que tendríamos que hacer es coger esto y pasarlo entonces al JavaScript, como para no estarlo copiando y pegando en todos lados, ¿no? Sí. Entonces, ya que sabemos que más o menos la diagramación está bien, igual obviamente luego la podemos seguir editando, ¿no? Que se me hizo acá. Entonces acá, ¿cómo haríamos para pasar esto, para crearlo desde JavaScript? Primero crearíamos el section que tiene la clase modal. Recuerden que ¿Cómo? siempre que vamos a crear algo desde JavaScript, necesitamos hacer un create element del objeto padre. Entonces, tendríamos que hacer algo así como const out modal es igual a document create element section. Section, ¿cierto? O sea, como esto aquí era un section, entonces le decimos al document que queremos crear un elemento de tipo section. Entonces, hasta ahí tendríamos un section vacío y sin nada más, solamente con un section. Entonces, luego, ¿qué tendríamos que hacer? Darle la clase. Out modal, class list, add modal. Sí. Le agregamos esta clase. Entonces, hasta ahí tendríamos section con la clase, pero igual estaría vacío. ¿Listo? Entonces ahí... Tengo una duda aquí en este ¿qué? punto. Si usted le pone ahí el inner HTML de una, tendríamos como un problema de que cómo seleccionamos esos botones o simplemente a ese le hacemos el query selector de cada botón normalito. Ajá, normal. Ah, bueno. Entonces no tengo dudas. Sí. Entonces, ahorita lo que quedaría sería decirle outModal.innerHTML. Recuerden aquí, importante usar las comillas estas graves, agudas. Hay que aprenderme cuáles que son. Es de francés. Sí. Para que podamos hacer esto. Varias líneas. Recuerden que en las otras comillas no se pueden hacer varias líneas. Esto sería un error. Y antes, como para poderlo organizar así, tienen que ser estas comillas de acá. ¿Listo? Ya, hasta ahí ya tendríamos creado como el out modal desde JavaScript. Aquí, ¿qué faltaría? Aquí no lo vamos a ver.
Sí, porque no lo hemos añadido. Entonces, toca añadirlo. Como sabemos que lo vamos a añadir al body, el body siempre está, lo podemos encontrar en document.body. Entonces, append child, out modal. ¿Y qué falló? Ah, bueno, creo que simplemente no hemos puesto este out modal en ningún Script. lado. Ajá. Entonces también necesitaríamos acá el out modal. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene esto de interesante? Que simplemente si queremos que el out modal esté en varias páginas, lo único que tenemos que hacer es coger este script y en store, pero también en producto. Entonces va a estar aquí y si nos fuéramos a un producto, por ejemplo, este producto, entonces aquí también va a estar. Uy, ese no lo encontró. Bueno, pero lo alcanzaron a ver, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, el mismo out modal, pues ya está también en esta página. Entonces, no nos toca como copiar y pegar en ningún lado, solamente el script. ¿Listo? Por eso es importante tenerlo acá como reutilizable fácilmente. Bueno. Ahora sí, entonces, tenemos que hacer la lógica de la que estábamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué hacemos? No sé si vale la pena preguntarte si que solo se muestre. Ah, bueno, no, eso creo que es después, pero que solo se pueda mostrar el modal si la persona no está logueada, ¿no? Ajá. Sí, igual no hemos hecho cómo activaría el modal, ¿no? O sea, Claro, eso. Sí, por ejemplo, los productos que tienen un compra, como añadir al carrito rápido, ¿no? Podría ser desde ahí, ¿no? Ese sería uno y la otra, pues cada tienda debería tener como su propio login. claro, usualmente en la barra de navegación está como el login o un botón pues que abre ambos. Como este aquí, pues, y es del modal, pues yo me puedo cambiar entre login o register. Ah, mira que aquí está pasando lo que vos decías. Sí, Ambos están, o todos más bien, están mandando está el... mandando, incluso eso me pasó, la anterior, sí, o sea, el formulario que está detrás. Eso. Sí, ya lo solucionamos. Pero entonces sí, perdón, hace falta de dónde lo podemos activar. Entonces, la lógica, habíamos dicho que, pues primero tenemos que escuchar cuando el formulario se envíe y dependiendo de si estamos en register o en login, tenemos que hacer ciertos cambios. Sí, Entonces creo que, a ver, si necesitamos seleccionar el form, seguramente nos toca ponerle una clase, ¿cierto? Entonces, modal form. out form. Pues como tenías modal como clase padre, pues. Y lo que pasa es que este puede ser reutilizable. O sea, el modal, yo puedo tener diferentes modal de cosas distintas. Entonces deberíamos cambiar eso, ¿no? Pues, No, no necesariamente, porque es que el modal, aunque yo tenga un modal de autenticación y un modal para, por ejemplo, mostrar una foto de un producto, la clase es la misma, ¿no? O sea, ya. los estilos del modal son los mismos. Lo que cambia es la lógica. Entonces, por eso aquí le voy a dar como clases diferentes, porque esto ya es la lógica cuando ya está abierto, pues. Claro, Pero sí. la lógica de abrir el modal es así seguro se comparte entre todos los modales. ¿Listo? Sí. Entonces, outform. Y acá vamos a tener que seleccionar este. Entonces, bueno, ya tenemos clase, perdón. Ahorita lo que vamos a tener que hacer es, este nombre solamente se necesita cuando sea registro, ¿no? Entonces podríamos como, digamos que necesitamos nombre y qué otra cosa podríamos preguntar al registro. Preguntemos algo más. ¿Qué le preguntan a uno usualmente en el registro? Apellido, no sé. Bueno, pues si lo separamos, sí.
Listo, entonces Pero hagámoslo es así. que como es una tienda, no sé, así de primera que le pueden preguntar a uno. No, sí, está bien. Lo que quería era preguntar como dos cosas, o sea, más de una cosa, porque lo importante es que estas solamente deben ser visibles en el registro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a Ajá. hacer esa lógica de ocultar y mostrar esto? Pues podrían tener ambos, compartir una misma clase que sea referencia al registro y que simplemente como añadirle como un estado de que estén ocultas o visibles. Eso. Es como que outform, eh, como de register field. Claro, porque si no nos tocaría a cada una añadirle hidden, a cada una quitarle el Claro, hidden. no tiene mucho No, sentido. gracias. Entonces, como sabemos, todas se comportan de la misma forma. eh, con esta clase lo que ahorita vamos a hacer es como llamar a todos los elementos que tengan esta clase y ocultarlas o mostrarlas dependiendo de si estoy en registro o login. Ujú. ¿Listo? Y estas dos, pues como siempre se van a ver, pues no hay que ponerles nada adicional. Claro, también el botón, ¿no? El de go to. Ajá. Claro, lo que pasa es que esto yo creo que van a necesitar como una clase diferente cada uno. Ok. ¿Listo? Entonces, outform, register y outform, login, por decirlo. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Const outform sería igual a document.querySelector outform. Acá podríamos hacer esto, o sea, buscar directamente en document, porque si ya hicimos el append child, pues ya esto está dentro del documento, ¿no? Pero muchas veces si yo ya seleccioné al padre, es mejor buscar solo dentro del padre. O sea, todas las búsquedas no tienen que ser siempre en el documento. Si yo ya seleccioné el out modal y yo sé que el out form está dentro del out modal, yo puedo decirle aquí out modal.querySelector. ¿Sí? Sí. Entonces, un poquito más óptimo. En vez de tener que buscar dentro de todo el documento, ya lo busca directamente dentro de este pedacito de código que es más corto. Aparte, si yo tengo como varios de estos en diferentes sitios, o sea, este no es el caso, pero podría haber casos en los que yo tengo esto en varios sitios, pues yo ya puedo como filtrar mi búsqueda solamente aquí. Bueno, entonces tenemos el formulario y a este formulario tenemos que agregarle el evento submit, ¿cierto? Que ya hemos usado. A ese evento tenemos que decirle prevent default. ¿Qué más tendríamos que hacer entonces? Pues ya seleccionar los botones y pues hacer las otras cosas de mostrar y quitar y Ajá, entonces vamos a seleccionar estos que le hemos puesto outform regfield, que son los campos que vamos a mostrar. Y este, pues como son varios, es con query selector. Y necesitamos los dos botones. ¿Cierto? Entonces, register. Outform, query selector. ¿Cómo llamamos esto? Login button. Login, ¿cierto?
¿Qué más necesitaríamos de antemano? Ya, ¿no? Yo creo que nos hace falta una forma de saber si en este momento el formulario o el modal representa un login o un registro. O sea, ¿Cómo así? necesitamos saber como que si is login. Un booleano que nos diga si es login y si no, pues quiere decir que si no es login, pues tiene que ser registro, ¿no? O sea, cuando yo le dé clic a, si estoy en login, le doy clic a Go to Register, entonces este is login debe pasar a falso. Necesitamos en algún lado guardar qué se supone que estamos viendo en este momento. ¿No? ¿O será que no es necesario? Pues no sé. Pero bueno, de pronto no es necesario, pero inicialmente me parecería que sí. Vamos a ver. Entonces, digamos que por defecto lo que vamos a estar viendo son, va a ser un login. Entonces, si es un login, seguramente lo que tendríamos que hacer de una es coger todos los reg fields, ¿cierto? Ujú. Y hacer algo. Ocultarlos. Claro, como ocultarlos. Entonces, a cada uno de estos elementos le vamos a decir que le vamos a añadir la clase quién. ¿No? Hasta ahí debería ocultarlo. Entonces, ok, ya no está. ¿Sí? Y lo mismo al botón de login, ¿no? Login button, .classlist.add, bien. ¿Sí? Sí. Entonces ahí está. Solamente queda el go to register. Creo que estaba mandando también el formulario. Vamos a probar. Vamos aquí un consumo. Entonces sí. Solamente debería, este console log solo debería aparecer si le doy clic a send. Pero también está apareciendo si le doy clic a este de acá. Pues ahí tendríamos que hacer algo. En teoría, si un botón no tiene el tipo submit, no debería hacer eso. Sí, se supone. Pero, como siempre, HTML es un poquito, ¿cuál es la palabra? Caprichoso. Sí, caprichoso. Es que ahí lo que hice fue agregarle este tipo botón, que en teoría es el Ah. tipo que tienen por defecto. ¿Y se soluciona? Sí, miren, si le doy send, me dice submit, y si le doy go to register, miren que ahí ya no sigue creciendo el número. Ah, ¿Listo? Entonces ya este botón no está haciendo nada. Entonces lo que tendríamos que hacer es... ¿qué? Tendríamos que simplemente decirle... ¿qué es lo que vamos a hacer? El register button punto add in listener click, y lo que debería pasar es ¿qué? pues que vamos a la pista de registro. Pues, o sea, los otros, sí, exacto, se vuelven a recorrer y se les quita el hidden. Claro, es como esto mismo, pero en vez de darle add, el remove. O sea, le quitamos la clase hidden a estos de acá y le quitamos la clase hidden al botón de login. Y al botón de registro Se le añade. se le añade el register button. Entonces, si estamos acá y damos go to register, entonces mostramos estos dos y mostramos el go to login. Ah, ¿le puedes dar un segundo go to login, por favor? Si le doy go to login, ¿qué debería pasar? Lo del inicio,
lo que hiciste al inicio, ¿no? Pues eso debería entonces más bien ser una función. Claro, si esto mismo tiene que pasar en dos sitios, o sea, esto tiene que pasar cuando le doy clic al GoToLogin, pero también tiene que pasar inicialmente. Entonces, si es algo que vamos a repetir, debería estar en una función. ¿No? Entonces, function handle GoToLogin. Pues ponemos esto acá. Y aquí nos faltaría decirle al botón de login, de registro, perdón, que le quitamos la clase guía. Entonces le diríamos login button junto a div listener, click, handle go to login. Y Entonces mire que aquí llamarla. lo hacemos de dos formas diferentes. Al register, al click le pasamos directamente la función, porque esto no lo necesitamos reutilizar en otro lado. Pero al login button, como esta lógica sí la necesitamos reutilizar, lo que hacemos es arriba hacer la función y pasarle aquí el nombre de la función, ¿no? ¿Por qué? Porque es que esto, aparte de hacerse cuando le demos clic al botón de login, también tiene que hacerse al inicio. O sea, la podemos llamar de una. Handle go to login. Para que de una el formulario parece que está en el login. Ya. Entonces, de esta forma podemos ir entre el uno y el otro. ¿Sí? Sí. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido o es muy rápido o qué? ¿No? Ahí está solo Daniel. Obvio. ¿Cómo? No, es que, profe, yo estoy perdido hasta ver la grabación, porque sigo paso a paso y hojeando cada paso como 3 veces. ¿Qué vas a decir, Nicolás? Profe, que tengo una pregunta. Si uno hace lo de la autenticación aquí con esto de Modal, digamos, si alguien quisiera hacer el truco ese de ocultar, como cuando nos mostraste en la revista Semana, ahí sí lo podría hacer. O sea, ¿Qué de no? ocultar, digamos que yo quiero ver lo hacemos esto de autenticación con lo de Modal y no con una página Ajá, aparte. Entonces, ajá, digamos que yo me meto a la parte de pedidos ajá, y no estoy logueado y oculto el modal desde el truco de inspeccionar el HTML ajá. y podría, digamos, hacer scroll o ver un poco más la información. ¿Eso se puede contrarrestar de alguna forma? Claro. ¿Qué es lo que querrías contrarrestar? ¿Qué es lo que no debe pasar si yo no estoy logueado? Pues que tampoco se cargue la info. Exacto. Es que Ah, ok. allí estos son truquitos, pero es como han visto ese meme de que hay una puerta, pero no hay paredes al lado, en un camino. Ujú. Sí. O sea, el front siempre va a ser así. Todo lo que hagamos en el front no puede ser la única como defensa, ¿ya? Entonces realmente lo que tenemos que hacer, que es lo que vamos a hacer luego con las reglas de Firebase, no sé si se acuerdan por acá al inicio, en el Firestore, en las reglas, nosotros le dijimos que eh, cualquier persona puede leer y cualquier persona puede escribir mientras que el tiempo sea menor a esta fecha. Esto luego lo vamos a cambiar y le vamos a decir que, bueno, de pronto los documentos que son los productos, cualquier persona los puede leer porque yo puedo ver los productos sin estar logueado, pero solamente los va a poder escribir el administrador. Entonces, por ejemplo, incluso si alguien lograra ver el modal o la página de crear un nuevo producto, así pueda ver el front, o sea, pueda ver el formulario. Si esa persona no está logueada como administrador, cuando lo envíe, pues va a ser un error y no lo va a dejar actualizar la base de datos. Y acá en estas reglas, esto pues uno lo puede separar por eh, colecciones. Entonces, esas serían las reglas para la colección de productos, pero la colección de órdenes tendría unas reglas distintas. Entonces, la colección de órdenes no va a tener este allow read, sino que solamente lo puede ver los usuarios que estén logueados como administradores. Entonces, incluso si alguien hiciera lo que vos decís, la base de datos no le va a haber enviado la información.
Ah, ya entiendo, gracias. ¿Vale? Que era lo que les decía también, esa vez que les mostré el truquito, como que hay algunas páginas que solamente se quedan con el front, entonces esas son las que uno puede venir por acá y puede seguir viendo, ¿ya? Pero las que lo hacen de una forma un poquito más fancy, pues lo están haciendo también desde la carga de la información y esas no lo van a poder seguir viendo. Bueno, entonces, si ya tenemos esto, ahorita, ¿qué seguiría? Creo que aquí ya básicamente sería hacer ya el login o el registro, ¿no? Entonces aquí es donde creo que va a tener sentido esto. Si yo estoy acá, si yo recibo este evento del submit, ¿cómo sé que lo que debo hacer es un login y cómo sé que lo que va a hacer es un registro? Con el boolean, ¿no? Claro, con el boolean. O sea, creo que sin el boolean, pues podríamos preguntarle a los botones si tienen la clase hidden o no, pero sería medio machetero. Pues para eso usamos el boolean. Entonces, lo que tendríamos que agregarle es que si le dimos clic al botón de login, entonces si es login, es true. Y si le dimos clic al botón de registro, entonces is login es false. Y acá podemos saber, pues simplemente si is login, hacemos lo necesario para el login. Y si no, pues hacemos lo necesario para el registro. ¿Sí? Al pelo. Bueno, entonces lo que habíamos dicho era esto de acá, ¿no? Entonces con este crearíamos un usuario. Entonces esto iría aquí en el else. Vamos a ver. Entonces Firebase out, create user with email and password. Y aquí iría email y password. ¿De dónde nos sacamos estos? Entonces podemos simplemente hacer acá unas constantes para todo. Sí, tenemos 4 cosas, ¿no? First name. Creo que allá en el formulario no le cambié estos nombres. Vamos a revisar. Pero bueno, first name, last name, email y password. Y creo que acá me faltó cambiar esto. Este name debería ser first name y este debería ser last name. ¿Listo? Entonces aquí tendría las 4 cosas. Recuerden que aquí es donde debería estar la validación también. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, iba a hacer un console log de estos datos, pero utilicémoslos a ver qué pasa, más bien. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un nuevo usuario. Y aquí podemos hacer algo después de que ese usuario se haya creado. O vamos a poder ver los errores si algo pasó. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto. Simplemente hagamos un console log de este error. Y acá le metamos un console log de este user. ¿Listo? Lo que debería pasar es que aquí en Authentication, que no hay ningún usuario, después de registrarnos debería haber un usuario. ¿Listo? Aquí en el login, uy, ¿qué pasó? Ah, esto me cambió estas cosas de acá atrás. Entonces aquí en el login no debería hacer nada, ¿no? Pero si me voy al registro, pues aquí sí. Entonces deberíamos registrar este Taylor O'Connor. Lo vamos a hacer send. Y miren que aquí recibí 2 cosas. Y acá, si recargo, entonces ahí está ese usuario. ¿Listo? Que son estas 2 cosas que recibí. Este de acá, miren que vino desde outModal en la línea 82. O sea, ese es este de acá. Ese es el usuario que acaba de registrar. ¿Listo?
¿Y este otro console log de dónde viene? El on, ¿no? Del on que tú estabas imprimiendo algo por allá, no te acuerdo. Creo. Entonces, recuerden que en general habíamos puesto este on-out state change. Así que si había usuario, imprímalo. Este on es el que me va a permitir que él guarde la sesión. Aquí me acabo de registrar, entonces como me acabo de registrar, yo sé cuál es el usuario pues, que se registró e inició sesión, que sería este. Pero si yo me voy a otro sitio o si yo recargo, voy a recargar esta página. Miren que el on-out state change recuerda cuál es la sesión. Entonces me vuelve a decir, mira, el usuario que está iniciado es este de acá. Ya, para eso es que sirve esto que pusimos en general, para que el usuario no tenga que estar dándole login cada vez que pasa de una página a otra, sino que se recuerda. Y yo de aquí voy a product, va a pasar lo mismo. Esto existe, ¿cierto? No sé por qué pareciera no existir. Bueno, aquí es porque seguramente nos faltó en product agregar el out. Pero entonces miren, si después de agregar el out aquí, que es lo que nos faltaba, miren que estando en product, él recuerda cuál fue el usuario que se había registrado, pues, o que inició sesión. ¿Sí? Sí, claro. Para eso es para lo que nos va a servir esto que pusimos acá en general. Pero bueno, hasta aquí, miren que el first name y el last name se perdieron. Esto no se usó en ningún lado. O sea, si luego quisiéramos, pues cuando la persona ya está iniciada, usualmente uno lo que hace es como mostrarle el nombre, como para decir, hola, no sé qué, ¿cierto? Como en vez de donde estarían los botones de iniciar sesión y registrar. Pues bueno, Sí, eso cambia. depende de cada página, pero en este momento el nombre y el apellido los perdimos totalmente. Que era lo que teníamos que hacer supuestamente. Para guardarlos. Ya, en el Firestore, ahí sería como agregar una colección que sea como usuarios. Y entonces cuando creamos un nuevo usuario, sería también en esa colección añadir un nuevo documento con el ID de ese usuario y ahí pues guardar toda su información. Pues excepto, creo que contraseñas no se guardarían ahí, ¿verdad? La contraseña no. Pero pues sí, Pero sí, la demás el información. resto, claro. Tendríamos que decirle que apenas registramos el nuevo usuario, vamos a guardar esa información del usuario acá en una colección. ¿Listo? Sí. Recuerden que esto es una promesa. Entonces, dentro de esta promesa es que sabemos que ya se terminó de registrar. Que es donde tenemos este user. ¿Listo? Y este user, que es este que nos está imprimiendo acá, es el mismo. Este es el de on-out state change, pero es la misma información. Este usuario tiene un UID, el identificador único de este usuario. Eso es lo que significa Unique Identifier, que es este NVJPZ. Que si nos vamos aquí a Authentication, debería estar acá también. NVJPZ. Esto es lo que vamos a usar para ver qué usuario, pues para saber quién es quién. Entonces, básicamente, acá en la base de datos, en la colección de usuarios que vamos a crear, vamos a poner la llave de cada documento que sea el mismo identificador único. ¿Listo? O sea, lo que vamos a hacer es decirle db.collection, la colección va a ser users. ¿Listo? Después de estar en la colección users, nosotros ya sabemos cuál es la llave de cada documento o del nuevo documento que vamos a crear. Sería doc
La llave sería user.uid. Es este que estábamos viendo acá, miren. Este objeto es el usuario y aquí está el UID. Entonces le podemos decir user.uid. Y acá le decimos set, creo que es. Sí, porque no ¿Se tenemos acuerda? que añadirle nada. Sí, Me parece que es set. Vamos a probar. Entonces, vamos a añadirle el documento como tal. Y el documento pues tendría el nombre, ¿cierto? Y el valor sería, o sea, el nombre en el objeto es first name y el valor que va a tener es este first name de acá. En JavaScript, cuando yo tengo esto, una variable que tiene un nombre y la voy a poner en un objeto con una propiedad con el mismo nombre, yo no tengo que hacerlo doble, sino que lo puedo poner una sola vez. Y esto es lo mismo que esto. ¿Sí? nice. Sí, Esto solo funciona si la variable se llama igual. Igual lo hago ahí en el primero, pero en los otros lo hago de la forma tradicional. también deberíamos como guardar su ID, ¿verdad? Pues el ID ya queda guardado aquí en el ID o en la llave del documento. Vale. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Entonces intentemos registrar a alguien más. Pero deberíamos como cerrar sesión. ¿Eso se puede? No, pues cuando yo haga esto, él automáticamente me va a cerrar la sesión. O la va a reemplazar pues por eso. Vale, vale. Igual, pues sí, yo no debería ni siquiera poder ver nada de esto si ya tengo una sesión iniciada. Pero por ahora debería servir. Entonces vamos a ver. Y si aquí recargamos, pues miren que aquí está la colección users con la información, el Cook. Entonces vamos a ver. WYYN debería haber un nuevo usuario con ese UID. WYYN, ¿sí? Entonces ya de esta forma queda atado la información de autenticación del usuario con la otra información, como con la información general de ese usuario. Bien. ¿Listo? Con esto, lo que también podemos hacer es que acá en general, cuando sepamos que el usuario tiene una sesión, lo que vamos a hacer es a la base de datos preguntarle por la información de ese usuario. ¿Ya? DB collection users .doc. ¿Sí sería .doc? Sí. User.uid.get. Creo que sería. Vamos a ver. Pues esto sería lo mismo que hicimos acá en producto. Doc, get, then doc, sí. Sería igual entonces. Get. Esto me va a traer un documento. Y hagamos un console log del documento.data. Pues aquí deberíamos ver. ¿Qué pasó? Pues .get, .den, perdón. Eso, miren. Entonces, apenas Firebase reconoce que ya hay alguien con sesión iniciada, entonces vamos a tener la información de esa persona. Entonces lo podemos saludar con el nombre. ¿Listo? Listo. ¿Sí tiene sentido o no tiene O sea, sentido? lo mismo haríamos, por ejemplo, para mostrar el modal, ¿no? Como si ya hay un usuario, pues que no se muestre. Claro, si ya hay un usuario, pues más que no mostrar el modal, es ni siquiera mostrar el botón que permite abrir el modal, ¿no? Sino que reemplazamos ese botón con un hola, ¿no? O algo así. O, por ejemplo, que cada producto tiene su botón de añadir al carrito. Si hay alguien registrado, pues sí lo permite añadir, ¿no? Claro, la interfaz ¿Vale? cambia.
Incluso cuando, o sea, cuando ya queramos como separar la vista del administrador de los otros usuarios, pues seguramente el administrador ve también el botón, sí, como el botón de agregar el nuevo producto o de eliminar uno de estos productos que ya existe. Entonces hay varios cambios en la interfaz dependiendo del- de lo que tenga el usuario. Sí, en su sesión, pues si ya tiene la sesión iniciada o no, o incluso si tiene la sesión iniciada y es administrador o no es administrador. O sea que si es administrador o no, ese campo se añade automáticamente, yo creo, el usuario, ¿verdad? No, porque eso querría decir que cualquier persona al registrarse podría hacerse No, administrador. digo que se añade automáticamente que no es administrador. O sea, empieza con, o sea, todos en registrarse son no administradores. Exacto. Eso es lo que quería decir. O sea, Sí, sí, sí. ya yo voy a esa la base y lo cambio, ¿no? Exacto. Lo A que la, vamos a a hacer la es fuerza. decir que si este mancito es administrador, pues aquí directamente en la base de datos le decimos que es administrador. Claro. Si no, pues básicamente estaríamos dejando abierto que cualquier persona pueda ser administrador. Esto, pues de una forma pro, no se hace exactamente en la base de datos, sino que hay como una vista de súper administrador. Pero uno, ¿cómo accede a eso? Pues al final sí hay algo, usualmente eso pasa en la instalación de la aplicación del backend, donde yo digo cuál es mi correo de súper administrador. Súper administrador. Vale. Sí, como el que es capaz de decir quién es administrador y quién no. Por ahora para nosotros simplemente será venir acá y decir como que este va a ser un admin y le decimos que es un booleano control. Brutal. Y esta es la única forma de hacer que alguien sea administrador. ¿Listo? Bueno, esto en cualquier momento nos echa. Entonces, bueno, listo. Bueno, Seguimos el viernes con esto. Vale, profe. Profe, Bueno, no te olvides de dar push, por favor. listo. Gracias. Bueno, vais. ahí